Imaginemos una inteligencia artificial que no solo te responde preguntas, sino que es capaz de fabricar su propio software desde cero para resolver problemas urgentes en el mundo real. O sea, supongamos que esta IA diseña todo el sistema de reservas de una red de hospitales. Suena increíble, claro. Parece un milagro de la tecnología, sí, hasta que, de repente, todo el sistema colapsa, las citas se borran y se desata un caos absoluto. Simplemente porque a esa inteligencia artificial, bueno, se le olvidó poner una triste coma en una línea de código que nadie supervisó. Madre mía. Bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Qué alegría inmensa tener a quienes nos escuchan al otro lado para desentrañar un tema que roza la ciencia ficción, pero que es pura realidad técnica. Hola, ¿qué tal? Y fíjate que ese escenario de la coma ilustra a la perfección el momento tecnológico en el que nos encontramos, ¿eh? Totalmente. Esa imagen mental de la coma olvidada que derrumba un sistema entero resume una fragilidad monumental. Una fragilidad que subyace bajo esa aparente brillantez de la inteligencia artificial moderna. Es un placer estar aquí para diseccionar todo esto. Estoy convencido de que va a ser muy revelador. Estoy segura de que sí. El objetivo de nuestra inmersión de hoy es analizar los entresijos de una investigación fascinante, publicada en marzo de 2026, bajo el título Tool Kinesis. Vamos a explorar cómo los agentes de lenguaje no solo usan herramientas, sino que evolucionan para crearlas desde cero. Exacto, desde la base. Y confieso que al leer los primeros apartados, resulta asombroso ver la capacidad actual de la inteligencia artificial para resolver problemas dificilísimos en cuestión de segundos. Para cualquier usuario de a pie, escribir un comando y ver cómo la máquina programa una solución funcional al instante parece magia pura. Con el rigor necesario, esa magia es más bien un espejismo. Un espejismo insostenible a largo plazo. Eso es. La postura analítica que se extrae del documento es tajantemente crítica con el estado del arte actual. La inteligencia artificial de hoy, por muy deslumbrante que sea generando respuestas, está creando herramientas subyacentes que son francamente frágiles. Ya. Son defectuosas y altamente inestables en entornos de producción reales. Vamos, que no te puedes fiar. Cero. De ahí la importancia capital del marco de evaluación Tool Genesis que vamos a examinar hoy. Aporta un nivel de exigencia científica y arquitectónica que la industria necesitaba desesperadamente. Pues vamos a establecer una base sólida para entender este cambio de paradigma. Porque para comprender por qué Tool Genesis resulta revolucionario, primero hay que entender por qué los métodos actuales están, según el documento, fundamentalmente rotos. Rotos de raíz. El texto habla del paradigma actual y del peligroso dilema de la caja negra. El problema estructural radica en lo que la industria ha bautizado como el paradigma de razonar, llamar, ejecutar, o Reason, Call, Execute en inglés. En este modelo, las evaluaciones tradicionales que se venían usando, como los marcos Creator o LaTeM, operan bajo una premisa completamente irreal. ¿Irreal en qué sentido? Pues asumen que los contratos, es decir, los esquemas de las herramientas, ya están dados y son 100% fiables. Vale, solo tiene que rellenar los huecos y listo. Tal cual. El enfoque actual está impulsado casi exclusivamente por el resultado inmediato. Lo que hace la IA es generar scripts desechables, código de un solo uso para salir del paso. Para apagar un fuego. Eso es. Resuelve un problema muy concreto en ese instante preciso. En el mejor de los casos, hace la traducción mecánica de unas especificaciones humanas predefinidas a un bloque de código, y lo hace sin ningún tipo de verificación de seguridad intrínseca. Si al ejecutar el script se obtiene la respuesta deseada, el sistema anota un éxito. ¿Y si falla, simplemente se registra el error final? Exactamente. ¿Quiero adoptar aquí la postura del abogado del diablo o del usuario pragmático del día a día? Adelante, a ver. Si se le pide a un modelo de lenguaje que procese un informe financiero de 500 páginas y extraiga una proyección de ventas cruzando datos de 3 tablas distintas y me da el resultado correcto en 10 segundos, ¿Sí? ¿qué más da si el código que creó por detrás es desechable o una caja negra? O sea, si el trabajo está hecho y la proyección es precisa, el objetivo final se ha cumplido. ¿Por qué debería preocuparnos la elegancia del código oculto? Lo fascinante de aquí es que el pragmatismo a corto plazo es el mayor enemigo de la escalabilidad. Si un sistema complejo se construye sobre miles de esas cajas negras desechables, el colapso es inevitable. Al mirar únicamente el resultado final, se pierde toda la trazabilidad. Claro, no sabes qué ha pasado por dentro. Exacto.
Cuando la IA inevitablemente falle en el futuro, no habrá forma de saber qué engranaje interno saltó por los aires. Fue un error en la lógica de programación. Se intentó procesar un formato de texto inválido. Llamó a una función de base de datos que ya no existe. Es un misterio. Mantener esta opacidad impide la verdadera evolución autónoma. Un sistema inteligente no puede mejorar de forma iterativa si no tiene visibilidad sobre la anatomía exacta de sus propios errores. Visto así, tiene todo el sentido del mundo. Es pan para hoy y código espagueti inmanejable para mañana. Así es. Si la caja negra es un callejón sin salida para el desarrollo tecnológico, se necesita un nuevo estándar. Y aquí entra la propuesta central del documento, Tool Genesis. ¿Qué implica exactamente este concepto de construir herramientas para toda la vida? Pues el marco Tool Genesis propone abandonar los scripts temporales. Pide un diseño inductivo capaz de crear activos tecnológicos verificados y reutilizables. Esto se traduce en la generación automática de esquemas JSON rigurosos y de servidores MCP. Hagamos un pequeño inciso técnico aquí, para quienes no estén familiarizados con estos términos. Cuando el documento menciona servidores MCP, se refiere al protocolo de contexto de modelos, que es básicamente un estándar abierto. Sí. Estandariza cómo la inteligencia artificial se conecta con fuentes de datos y herramientas externas. Es como dotar a la IA de un puerto USB universal para interactuar con el mundo de forma segura y estructurada. Una definición excelente, sí. El salto cualitativo aquí es monumental. Se pasa de generar un trozo de código volátil a construir verdaderas cajas de herramientas o toolsets completas. Ajá. Diseñarlas sin que ningún ingeniero humano haya definido las especificaciones técnicas de antemano. Permíteme aterrizar esto con una imagen visual para la audiencia. El paradigma actual sería como un náufrago desesperado en una isla que dobla un par de hojas grandes para hacerse un cuenco improvisado, beber agua una sola vez y tirar las hojas. Funciona para ese instante. Vale, me gusta. En cambio, el enfoque de Tool Genesis sería pedirle a ese náufrago que actúe como un ingeniero industrial. Tiene que diseñar, moldear y construir una cantimplora duradera, estandarizada y hermética que cualquier otro explorador pueda utilizar en infinitas expediciones futuras sin que el agua se contamine. La analogía de la cantimplora captura la esencia del problema a la perfección, de verdad. Pero, ojo con esto, el nivel de dificultad que expone el documento es aún mayor. ¿Así? Sí. Siguiendo tu misma línea, el náufrago no recibe ningún manual sobre cómo hacer cantimploras. La IA, en Tool Genesis, tiene que construir esa infraestructura partiendo únicamente de lo que denominan requisitos abstractos. Nadie le indica el grosor del material, Ni la capacidad en mililitros, supongo. ni el tipo de rosca para el tapón exacto. La inteligencia artificial debe inferir los contratos lógicos y las especificaciones técnicas basándose puramente en la necesidad abstracta de gestionar el almacenamiento y distribución de líquidos. Tela. Bien, ya tenemos claro qué es lo que se exige. El listón está por las nubes. Ahora toca entrar en la sala de máquinas de la investigación y entender cómo se supone que la IA debe llevar a cabo esta proeza. Vamos allá. El documento desglosa el proceso creativo apoyándose en una teoría matemática muy específica que me ha parecido brillante por su simplicidad formal. Sí, el proceso de creación se conceptualiza en dos fases que están matemáticamente acopladas. En el estudio lo formalizan a través de una ecuación de probabilidad conjunta, la probabilidad de S y E dado X. Aunque suene a jerga académica dura, la traducción a la ingeniería práctica es fascinante. La variable X representa el requisito abstracto inicial, es el problema desnudo. Por ejemplo, un usuario que dice, necesito un sistema para buscar y reservar billetes de tren en diferentes plataformas. Esta sería la X, ¿no? Exactamente. A partir de esa necesidad, arranca la primera fase, que es la predicción de la interfaz de la herramienta. Aquí el modelo debe generar la variable S, el esquema. Se trata de trazar los planos estructurales. La arquitectura. La IA define la firma tipada de la función, es decir, qué variables de entrada son obligatorias, si la fecha de salida es una cadena de texto o un objeto específico, y qué estructura exacta tendrá la respuesta que devolverá. Es el diseño arquitectónico puro y duro. Y una vez que la IA ha dibujado esos planos por su cuenta, pasamos a levantar el edificio. Esa es la segunda fase, la materialización. Condicionada de forma estricta por el esquema que ella misma acaba de predecir, la IA debe escribir la variable. Esto es el código ejecutable real del servidor. Las tripas lógicas. Eso es, las tripas de la herramienta que van a interactuar con las bases de datos de los trenes en el mundo real. Hay un aspecto de la metodología de evaluación en el texto que resulta fundamental para no mezclar variables.
Para medir el rendimiento, los investigadores diferencian entre dos tipos de materialización. Por un lado, está lo que llaman la materialización oráculo. Sí, la materialización oráculo es un entorno de laboratorio controlado. Los investigadores le entregan a la IA el esquema ese perfecto, unos planos ideales y libres de cualquier error creados por ingenieros expertos. ¿Vale? El objetivo aquí es aislar y medir exclusivamente la capacidad de la IA como operaria de programación. Se busca saber si, dándoles las instrucciones estructurales perfectas, es capaz de escribir el código subyacente sin equivocarse. Vamos, le quitan la presión de ser arquitecta para ver si al menos es buen albañil. Exacto. Pero el verdadero desafío llega con la segunda variante, la materialización en cascada. Aquí ya no hay red de seguridad. La IA se ve obligada a utilizar el esquema que ella misma inventó en la primera fase. Es una evaluación implacable de principio a fin, porque si los planos originales tenían un fallo de concepto, Todo el edificio se viene abajo. todo el código ejecutable de la segunda fase se va a derrumbar, independientemente de lo buena programadora que sea la IA. Totalmente. Y para garantizar que estas herramientas generadas no son simplemente castillos de naipes que funcionan por pura casualidad, el marco Tool Genesis las somete a un escrutinio brutal. Un protocolo de ciclo de vida completo que se divide en 4 capas de evaluación independientes. Un campo de entrenamiento militar intensivo para algoritmos. Sin duda. Vamos a desgranar ese campo de minas capa por capa, porque muestra claramente por qué las evaluaciones anteriores eran insuficientes. El proceso comienza con la capa 1, centrada en el cumplimiento de superficie y la ejecución. La pregunta aquí es básica. ¿La herramienta cumple con los estándares de formato obligatorios? Y sobre todo, sobrevive a 3 lanzamientos independientes en servidores reales, con tiempos de espera fijos, sin colapsar. Si falla ahí, Si el código provoca un bucle infinito o el servidor no logra arrancar, la herramienta es eliminada instantáneamente. No importa lo sofisticada que parezca sobre el papel, si no arranca, no sirve. es la criba del encendido. Superada esta fase, la herramienta pasa a la capa 2, que evalúa la fidelidad semántica. Aquí el documento introduce la métrica del esquema F1. Sí. Y claro, quien trabaje en ciencia de datos sabrá que es una puntuación F1, pero vamos a nivelarlo cara a nuestra audiencia. Básicamente, evalúa la precisión y la exhaustividad del esquema inventado por la IA en comparación con lo que teóricamente se necesitaba. Incluyó todos los parámetros necesarios sin olvidar ninguno y a la vez evitó alucinar e inventarse botones y opciones que nadie le pidió. Esa precisión semántica digital para conectar la herramienta con otros sistemas, es clave. Pero la verdadera criba de supervivencia ocurre en la capa 3, la corrección funcional mediante pruebas unitarias. Aquí es donde se separan los modelos competentes de los que solo aparentan serlo. Ya. Tool Genesis no se conforma con pruebas estándar o suaves, donde todos los datos de entrada son correctos. La metodología exige bombardear la herramienta con pruebas duras. Pruebas de límite y negativas. Pruebas de límite y pruebas negativas sistemáticas. Eso es. Me quiero detener aquí para plantear una objeción seria respecto a los costes y la viabilidad, porque desde una perspectiva de ingeniería práctica, esto levanta ampollas. A ver. Ejecutar baterías masivas de pruebas unitarias negativas sobre cada herramienta generada por una IA consume una cantidad monstruosa de tokens y de poder computacional. O sea, si se le pide a una IA que construya una función para sumar 2 números, realmente compensa gastar dinero y recursos inyectando a propósito letras cirílicas, valores nulos y fechas inexistentes solo para ver cómo falla. ¿No es un nivel de sadismo informático innecesario para tareas cotidianas? Es una preocupación financiera válida en el corto plazo, te lo compro. Pero el coste de no hacerlo es infinitamente superior cuando se despliega código en el mundo real. ¿Tan grave es? La investigación demuestra que sin pruebas negativas explícitas, el riesgo de que la IA se engañe a sí misma con éxitos superficiales es altísimo. Un éxito superficial ocurre cuando la herramienta funciona para el caso feliz, el happy path, pero tiene vulnerabilidades catastróficas ocultas. Claro, cuando todo va bien, funciona. Pero en un entorno de producción real, los usuarios introducen datos erróneos constantemente, las redes fallan, las bases de datos devuelven valores vacías. Si la herramienta generada no tiene mecanismos para gestionar un formato inválido sin llevarse por delante todo el servidor, no es software, es una bomba de relojería. La robustez no es opcional en infraestructuras autónomas. Visto desde la óptica de evitar que un sistema entero caiga por un error tipográfico de un usuario, el coste de las pruebas negativas pasa a ser un seguro de vida indispensable. Queremos software blindado, no de cristal.
Exactamente. Y todo esto nos lleva a la última frontera, la capa 4, que mide la utilidad en tareas posteriores. Aquí se emplea una métrica muy reveladora, la tasa de éxito normalizada por el oráculo. En lugar de evaluar la herramienta de la IA en el vacío, se compara su rendimiento directamente contra una herramienta perfecta creada a mano por ingenieros humanos para resolver el mismo problema. Una comparativa directa. Esto permite medir con precisión milimétrica la brecha de rendimiento real entre la máquina y el humano. Bueno, con un examen tan endiabladamente complejo y estructurado, llega el momento de la verdad. El estudio puso a prueba a la flor y nata del mercado actual, ¿eh? Evaluaron modelos de la familia GPT-4, modelos como Claude 3.5 Sonnet, Gemini 1.5 Flash y gigantes de código abierto como las versiones de Qwen 3, DeepSeek V3.2 y Kimi. ¿Cómo les fue a los mejores cerebros artificiales del planeta? Pues los resultados, bajo las condiciones más estrictas, son un auténtico baño de realidad. El rendimiento general se desploma. Madre mía. Y la causa principal es un fenómeno que la investigación documenta de manera brillante, el efecto mariposa durante la configuración one-shot, es decir, cuando se le exige a la IA generar todo perfectamente al primer intento. El efecto mariposa, donde un aleteo microscópico en la definición del esquema genera un huracán de fallos catastróficos en la ejecución final. Esa es. La analogía encaja matemáticamente con lo que hablábamos antes de la probabilidad conjunta de S y E. Al estar las dos fases acopladas, un defecto minúsculo en la predicción de la interfaz se amplifica destructivamente a lo largo de toda la tubería. El estudio arroja cifras demoledoras. A ver. Un modelo puntero es capaz de lograr una puntuación excelente de 0.880 en fidelidad de esquema en la capa 2. Parece que ha comprendido la arquitectura a la perfección. Vale, casi un 0,9. Sin embargo, debido a ese minúsculo margen de error en el diseño original, cuando se evalúa su éxito real en la ejecución de la tarea práctica, la puntuación se derrumba hasta un 0.535. Es una caída libre. Prácticamente la mitad de las herramientas que parecían bien diseñadas sobre el papel terminan colapsando al entrar en contacto con la realidad de los datos. La falta de robustez en la implementación es total. Fíjate, ante la más mínima desviación de la norma, ante un límite no contemplado o un error de formato, la lógica interna se rompe por completo. Afortunadamente, Tool Genesis no es solo un diagnóstico fatalista, no, sino que propone una vía de escape técnica para resolver esta tremenda fragilidad. Introducen lo que denominan el Code Agent Framework, un marco de trabajo de agente de código. Este marco abandona la fantasía de que la IA escriba código perfecto a la primera. En su lugar, implementa un bucle de reparación continuo basado en la retroalimentación de la propia ejecución. Interesante. La mecánica cambia. La IA genera el servidor, se despliega en un entorno aislado de pruebas, y cuando la herramienta falla frente a las pruebas de límite de la capa 3, el sistema captura el registro exacto del error. El rastreo. Eso es, el rastro de la compilación o de la ejecución de Python y se lo devuelve directamente a la IA. El modelo lee su propio fallo, analiza la traza del error, recompone su comprensión del problema y parchea su propio código de forma autónoma. Y al analizar los datos de estos bucles de reparación, emerge un giro de guión fascinante, que pone sobre la mesa el papel crucial del tamaño masivo de los modelos de lenguaje. ¡Guau! Es que esto es, desde la perspectiva de la arquitectura de modelos, uno de los hallazgos más profundos del documento. Analicemos el comportamiento de la familia de modelos Qwen 3. Vale. En la modalidad de un solo intento, sin red de seguridad, ocurre algo súper contraintuitivo. Un modelo intermedio de la familia, con 32.000 millones de parámetros, superó en rendimiento inicial a su colosal hermano mayor, un modelo masivo de 235.000 millones de parámetros. Curioso, ¿verdad? Uno pensaría que más grande siempre significa mejor a la primera, pero a veces el modelo más ligero es más ágil para seguir instrucciones directas sin enredarse en lógicas demasiado complejas. Claro, en el primer asalto, sí. El modelo ligero resulta más eficiente. Pero ojo, cuando se activa el marco de trabajo y se les permite utilizar el bucle de reparación con retroalimentación, la dinámica de poder se invierte de una forma brutal. ¿Qué pasa entonces? El coloso de 235.000 millones de parámetros despierta. Al recibir los informes de error técnicos, su inmensa capacidad de contexto le permite trazar el error hasta su origen lógico más profundo y aplicar soluciones quirúrgicas. ¡Wow!
La tasa de éxito general, que rondaba un modesto 0.336 en los modelos pequeños, incluso con ayuda, se dispara hasta un impresionante 0.622 en el gigante. La conclusión es reveladora. Generar una respuesta que suene bien o escribir un código estándar es una habilidad, pero analizar trazas de errores complejos de compilación, comprender exactamente por qué falló un parámetro en tiempo de ejecución y aplicar correcciones arquitectónicas estructurales sobre tu propia obra, sobre la marcha, Sí. requiere un nivel de reflexión analítica que aparentemente solo se desbloquea al escalar masivamente el tamaño del modelo. Exactamente. El tamaño masivo no garantiza hacer las cosas bien a la primera, pero otorga a la máquina una resiliencia y una capacidad de autodepuración de código que los modelos más pequeños simplemente no pueden alcanzar. Ha sido una inmersión absolutamente densa y estimulante a través de matemáticas, protocolos de evaluación y bucles autónomos de código. Para asentar todo este conocimiento técnico, vamos a sintetizar las conclusiones claras que se extraen de la investigación de Toolgenesis. Perfecto, vamos a ello. Número 1. Las metodologías de evaluación tradicionales son un espejismo que oculta vulnerabilidades críticas. Al asumir que alguien ya ha entregado los planos correctos de la herramienta, se genera el problema de la caja negra, impidiendo rastrear los fallos y limitando la evolución tecnológica a largo plazo. Totalmente. Número 2. Se requiere un cambio arquitectónico fundamental. El futuro no pasa por generar scripts desechables para salir del paso, sino por exigir a la IA que construya infraestructuras duraderas, activos reutilizables como los servidores MCP, que superen pruebas sistemáticas sin intervención externa. Esa es la clave. Número 3. El efecto mariposa es implacable en los modelos actuales. Las IAs de vanguardia son nefastas creando herramientas complejas en un solo intento. Un error microscópico en el diseño semántico inicial provoca el colapso de toda la funcionalidad de la herramienta en el mundo real. Como un castillo de naipes. Y número 4. La clave de la escalabilidad es la autorreparación. El futuro del desarrollo autónomo reside en los bucles de retroalimentación de ejecución, donde el tamaño masivo de los modelos marca la diferencia, demostrando una capacidad superior para leer registros de errores y parchear su propio código. Conclusiones que redefinen por completo cómo medimos la inteligencia de las máquinas. Si se analiza todo esto hoy, tomando perspectivas sobre el futuro de la industria, surge una consideración final ineludible. Hemos visto que la trayectoria de la investigación apunta hacia la consolidación de un ciclo donde la inteligencia artificial infiere sus propios requisitos desde el vacío, diseña la arquitectura, programa el código, se bombardea a sí misma con pruebas de estrés implacables y repara sus fallos en tiempo real mediante retroalimentación de compilación. Sí. Cabe preguntarse entonces, cuando este ciclo deje de ser un experimento académico y opere de forma fluida y autónoma, a escala industrial, ¿en qué punto exacto la herramienta que escribe código pasa a ser un ingeniero de software integral? Ya, es una gran pregunta. Y como derivada lógica de esa transformación, ¿qué papel funcional quedará reservado para los ingenieros humanos más allá de observar desde la barrera cómo entidades artificiales diseñan, levantan y mantienen su propia infraestructura tecnológica sin necesidad de intervención externa? Una reflexión profunda sobre la transformación inminente de la ingeniería de software tradicional que, sin duda, deja mucho que asimilar. Esperamos que las mentes de quienes nos escuchan hoy estén tan estimuladas e intrigadas como las nuestras tras desgranar esta investigación y sus implicaciones prácticas. Ha sido un placer. Hacia las entrañas de la lógica algorítmica. Y cabe recordar que la próxima vez que interactúen con un sistema automatizado, vale la pena pensar en todo ese frágil andamiaje invisible que opera en milisegundos, esperando que en algún servidor remoto no falte una coma. Hasta el próximo análisis a fondo.